en moraleja es nunca a este circuito externo que yo pues construya alrededor del colector abierto. Cuando yo pues diseñe toda esta zona aquí que tenga la RL y el V++. Lo que al final quiero que entiendan de este circuito es que la corriente que baja por aquí nunca puede ser más grande que la corriente cortocircuito, porque si no el circuito va a entrar en una zona de protección y no va a funcionar bien. Y lo último, la última gráfica que pues quiero que vean es que a partir de cuánto es esa corriente de salida, así va a ser la tensión de saturación del transistor de colector abierto. Es decir, este es otra vez el transistor de colector abierto, ¿verdad? Aquí venía ponerla entre comillas, la famosa corriente IB5 que analizamos hace un rato. Y eso quiere decir que, pues si por aquí pasan 5 miliamperes, la caída que va a haber en este transistor es de aproximadamente 0,15 volts. Si pues la corriente que pasa por aquí ya no es 5 miliamperes, sino porque pues yo diseñé diferente la alimentación o diseñé diferente lo que ponía en la carga y era 20 miliamperes, lo que ahora pasan por aquí. Recuerden, vean que el límite son 120 para el LM311, que son estas características, las estamos viendo de ese amplificador. Ven que cuando es 20 miliamperes, esa tensión de saturación ya no es 0,15, sino que subió a 0,4 volts. Que vean que poco a poco ha ido ganando una tensión que ya no es tan despreciable. Ese 0,2 volts que mencionaba yo en la diapositiva anterior, siguen pareciéndose a 0 volts. Pero ¿qué tal si ya le exigimos 50 volts, 50 miliamperes a la salida? Pues esta caída de tensión de este transistor se elevaría a 0,7 volts, lo cual ya no es lo mismo que 0,2 volts, ¿verdad? Ya empieza a ser algo más significativo, más si esta alimentación pues es de cercano a 5 volts y aquí ya estamos perdiendo 0,7 volts, significa que esta carga le va a quedar pues menos tensión de la que esperábamos, entonces también hay que tener un cuidado con eso a la hora de diseñar. Esta curva es importante para así poder saber qué tan no ideal se va a estar comportando este transistor. Esa es la idea. Otra de las características que vale la pena analizar de pues, los comparadores es la respuesta en el tiempo para diferentes tensiones de overdrive. ¿Qué es esto del overdrive? Ok, recuerden que cuando tenemos V más mayor que V menos, en este colector abierto, recuerden, aquí está el colector abierto, porque vean, me están diciendo que es de colector abierto, entonces yo me imagino ahí un transistor pegado que va dentro de esto. Entonces vean que cuando V más es mayor que V menos, esto se pone en saturación y por lo tanto la salida se vuelve 0 volts, idealmente, en la tierra. Es decir, vean que se conecta directamente a tierra. Y cuando sea el caso contrario, este transistor está en corte y por lo tanto, si yo no conecto nada aquí en la salida, ya habíamos analizado esta malla que no pasaba corriente y por lo tanto la salida deben ser 5 volts. Eso es lo que estamos viendo aquí. Ahora, habíamos hablado mucho de la precisión, que era la tensión mínima para pues poder lograr que él supiera que V más era mayor que V menos o que V menos era mayor que V más. Así, puse 2 veces lo mismo. Ahora sí, esa precisión era importante para eso, para saber qué tan rápido es el circuito. Entonces, estas curvas de overdrive lo que quieren decir es que si yo supero esa precisión, ese overdrive, que era la precisión, viene ligada a la precisión, ese overdrive yo lo supero apenas por 2 milivolts, ese cambio de un estado a otro, vean aquí tenemos la entrada input para esto, es decir, el V diferencial depende propiamente de cuánto es
Aquí está el V input. Input. Entonces vean que el V menos, el V diferencial es, si es negativo, es porque la tensión V menos es mayor que V más, es decir, es un valor positivo. Y si aquí tenemos el caso inverso, es porque V menos tiene una tensión negativa, para que esto sea mayor que tierra. Entonces vean que estamos pasando de tener 100 volts, es decir, V menos era más grande, es decir, teníamos 0 volts en la salida, ven, 0 volts en la salida, cuando V menos era más grande, teníamos 0 volts en la salida, y luego cambié esa tensión de 100 milivolts a 0 volts, es decir, ambos quedaron iguales. Pero, ¿qué tanto supere ese overdrive? O sea, realmente no van a quedar iguales, ¿verdad? Porque es muy difícil que los dos queden iguales. Pero digamos que quedó con un overdrive suficiente para que él se diera cuenta que cambiaba. Si ese overdrive es de 2 milivolts, el circuito tiene esta velocidad de cambio. ¿Ven? Le tomó un tiempo de aquí hasta acá en cambiar su salida. Lo que quiere decir estas gráficas es que si logramos hacer que ese overdrive sea más grande, es decir, en vez de caer de 100 a 0, caiga de 100 a 5 milivolts, estaríamos a menos 5 milivolts, digamos, estaríamos en este otro caso, es decir, el circuito va a cambiar mucho más rápido. Vean que ahora le tomó este tiempo, el cual es más pequeño que el tiempo anterior. Y luego, si en vez de cambiar de 100 a 0 volts, cambiamos de 100 a menos 20 milivolts, por ejemplo, en este ejemplo, eso significa que podemos estar en esta gráfica, donde es más rápido aún el circuito. Moraleja de la historia, entre más grande sea ese cambio, entre más rápido superemos esa precisión, entre más haya overdrive, más rápido reacciona mi circuito. Si yo lo supero así como apenitas pasando la precisión, igual el circuito se vuelve como un poco lento, mientras que si yo lo supero lo suficiente, el circuito se hace más rápido. Eso es lo que quiere decir estas gráficas. Ok, entonces, ya conociendo las características importantes de los comparadores que son de colector abierto, ahora lo que vamos a hacer es analizar un circuito muy famoso que se llama el comparador de ventana. Este circuito tiene dos amplificadores operacionales y ambos son de colector abierto. ¿Ok? Entonces vamos a analizar cómo el efecto de la entrada, que sería una señal que yo incorpore aquí, afecta la salida. Eso es lo que queremos ver. Se las voy a soplar de una vez. ¿Cuál es la idea de este comparador de ventana? ¿Cuál es el objetivo de este circuito? El objetivo de este circuito, si lo ven, es aquí hay un límite que se llama 2/3 VCC, es decir, esto es 3,16 volts aproximadamente. Y esto aquí es 1/3 VCC, esto es 1,25 volts. Esto es más bien 3,75 volts, ya hice el cálculo. 3,75 volts es este punto de aquí y este punto de aquí es 1,25 volts. Entonces vean que este 1,25 volts corresponde al V menos, del C2 y este 3,75 volts corresponde al V más del C1. Vean que VI comparte el V menos del C1 y el V más del C2. Entonces, la idea de un comparador de ventana es que si esta entrada está entre 3,75 y 1,25 volts, la salida va a estar en 5 volts. Y cuando esté fuera de esos límites, ya sea porque VI es menor a esto o es mayor a esto, la salida sean 0 volts. Eso es la idea de este circuito, cómo funciona. Entonces, esta gráfica de aquí nos muestra cómo conforme crece VI, vean que esto es VI, justo cuando entra al rango de los umbrales, que es todo este rato de aquí, la salida, pues
tiene un valor de 5 volts. Y vean que apenas superó ese umbral, es decir, se salió de la ventana, la salida volvió a caer a 0 volts. Sigue fuera de la ventana, sigue fuera de la ventana, y luego en este pedazo volvió a entrar en la ventana. Y vean que es justo el segmento que corresponde a otra vez la salida en 5 volts. Y pues aquí el proceso se repite. Entonces, la moraleja de este circuito es, si la entrada está dentro del rango que uno desea, uno tiene que analizar cómo se comporta esa salida. Nunca puede llegar y decir, ah, está dentro del rango, 0 volts, ah, está fuera del rango, 5 volts o algo así. Tiene que uno analizar siempre el circuito, porque no funciona igual si tiene amplificadores de colector abierto o si tiene amplificadores de uso general. En este caso lo vamos a analizar para el colector abierto. Vamos a analizarlo, ¿ok? Y vamos a demostrar que se cumple este comportamiento. Entonces, recuerden que aquí hay unos transistores conectados que son los de colector abierto. A mí me gusta dibujarlos porque así yo no se me olvida. Entonces, vamos a hacer este caso de aquí, que dice cuando VI es menor que 1/3 VCC y a la vez es menor que 2/3 VCC, que sería este segmento aquí. Si V menos es más grande que V más, habíamos dicho que para los colectores abiertos, si V menos, vamos a cambiar el color. Entonces habíamos dicho para los colectores abiertos que si V menos es mayor que V más, el transistor estaba en on. Y si V más es mayor que V menos, el transistor estaba en off. Entonces, hagamos el análisis otra vez aquí. Aquí está V in y aquí es que es el más y aquí está pues esta tensión fija de 1/3. Si V in es menor que esto, significa que el menos es mayor que el más. Por lo tanto, si el menos es mayor que el más, esto está on. Significa que todo esto está a tierra. Hagamos el mismo análisis de este otro transistor. Ahora vean que Vin está en el menos y pues esta otra tensión que es 2/3 VCC está en el más. Entonces estamos en esta misma consideración. VI sigue siendo más pequeño que esto. Entonces en este caso, VI es más pequeño que V más, entonces V más es más grande. Entonces este transistor está en corte. Igual, la salida ya está pegada a tierra. Entonces la salida es 0 volts. Vamos a este otro caso. Vamos a pintarlo de otro color. Vamos a pintarlo violeta. Ahora vamos para este caso, en el cual 1/3 VCC es más pequeño que Vin y es más pequeño que 2/3 VCC. Entonces, voy a borrar ahora para analizar el estado de color morado. Entonces, vean que ahora estamos en esta segunda condición. En este caso, ¿quién es más grande? Entonces ahora, VI, V más o V menos. En este caso, si lo vemos, es más grande V más. Es decir, este transistor está en corte. Por aquí no fluye corriente. Es decir, está en corte. Si analizamos este otro, nuevamente, igual V más, que es 2/3 VC, es más grande que Vin, por la condición que estamos analizando, que es aquí. Entonces, este también está en corte, es decir, por aquí no pasa corriente. Si lo ven, el circuito que me queda es este circuito de aquí. Este podría ser mi RL y esta podría ser mi alimentación V++, que justamente para este ejemplo, vean que pusieron el mismo V++ que la alimentación del comparador, pero eso no sucede siempre. Aquí pudieron haber puesto 15 volts. Entonces, vean que en este caso, este está en corte, este está en corte, entonces toda la corriente fluye hacia acá y quedan abiertos. Entonces, eso provoca, si yo hago esta malla, es la misma malla que yo ya una vez hice, VCC menos VTRL menos VO es igual a 0. Como ven, no hay camino para la corriente. Aquí también hay un abierto, es decir, la corriente es 0 y por lo tanto esto es 0 y VCC es igual a VO.
que es justamente este estado, en que vale 5 volts. Analicemos la última parte del umbral. Esta última parte lo vamos a analizar con un color aquí como caqui. Este último pedazo, la condición es un tercio USC es más pequeño que 2/3 USC y son más pequeños que VI. Entonces, para este otro caso, tenemos, primero, para este de aquí abajo, tenemos que VI es más grande que 1/3 USC, es decir, V más es más grande. Este está en corte. ¿Lo ven? Q-off. Ahora, analizamos para este caso. Ahora, vean, VI, que es el menos, es más grande que este más. Por lo tanto, este está en saturación. Es decir, aquí hay corte, pero la salida, vean que está unida a la tierra. Entonces, la salida tiene que ser 0 volts. Y ustedes dirán, ¿qué pasa con esto? Bueno, en este caso, este circuito sí tiene corriente, pero la corriente hace este camino. Es decir, VO es igual a 0 volts, porque es el que está aterrizado. Si tuviéramos un modelo muy real, eso no serían 0 volts, serían 0,2 volts, pero para efectos prácticos y sencillos, podemos suponer ideal estos transistores. Y por lo tanto, tenemos 0 volts. Y luego ya pues todos los ciclos se repiten. Moraleja, al final logramos reconstruir esta respuesta. Esa es lo grandioso del comparador de ventana, que ya ahora no puedo decir es más grande que o menor que, sino ya puedo decir está entre un rango de dos señales diferentes. ¿Lo ven? Ese es el grandioso comparador de ventana. Ahora, hagamos un ejemplo del comparador de ventana y con eso vamos a terminar la clase de hoy. Este ejemplo. Entonces, este comparador de ventana en específico se llama un one-shot timer, porque sucede que cuando uno presiona este pulsador, se obtiene una salida que vale, pues en este caso, V más, y tiene un tiempo que dura activo. Ese tiempo que dura activo es lo que me están preguntando en este ejercicio. ¿Cuánto vale TW una vez que se presiona el shoot timer? Y me están diciendo cuánto vale RA y cuánto vale C. ¿Okay? Entonces, este ejemplo es muy entretenido porque vean, ya estamos creando algo, estamos haciendo un generador de pulsos. O sea, yo aprieto un botón y se genera un pulso del tiempo que yo le establezca, el que yo quiera. Entonces, vamos a ver cómo resolvemos esto. Lo primero es saber que esto es 1/3 USC, es decir, aquí hay 1,25 volts, porque USC vale 5 volts, y aquí hay 3,75 volts. Porque aquí sé que es esto y aquí sé que es esto. No siempre me van a decir cuánto vale esa tensión, pero este valor de tensión sale de este divisor de tensión. Vean. Recuerden como las entradas de los amplificadores operacionales son una resistencia infinita, por aquí no hay corriente. Y por aquí tampoco hay corriente. Eso quiere decir que el circuito propiamente que me queda es esta malla, que es una malla de resistencias con una alimentación, ¿lo ven? Es lo mismo que tener esto. Es exactamente lo mismo que tener eso. Y vean que como todas las R son iguales, aquí de fijo hay 1/3 de USC. Si yo hago, eh, si yo hago el divisor de tensión, voy a hacerlo solo una vez. Recuerden, el divisor de tensión sería, voy a llamarle a este V1. V1 sería igual a R entre 3R por USC. V1 es igual a 1/3 USC. ¿Lo ven? Ahí lo demostré con un divisor de tensión. Entonces, sepan que no siempre les van a decir cuánto es la tensión en estos puntos, sino que a veces hay que sacarlas con estos divisores de tensión. Si todas las R son iguales, de fijo vamos a tener
un tercio VSC y 2/3 VSC, si solo es una ventana. Ok, entonces ya sé que aquí hay un tercio VSC, es decir, aquí hay 1,25 volts y aquí hay 3,75 volts. Vean qué curioso ahora. Ya sabemos cuáles son esos umbrales, ¿lo ven? Ya sabemos cuáles son los umbrales límite. Ahora vamos a analizar cómo funciona este pulsador. Vean que cuando yo aprieto el pulsador, imagínense, puede ser como un dedillo. Ven qué dedillo más feo. Y aprieto este pulsador, yo cierro este circuito. Y vean que si yo cierro este circuito, lo que hago es poner el capacitor a tierra. Es decir, lo descargo inmediatamente. Si yo hago eso, descargarlo inmediatamente, es lo mismo que decir, ok, VC vale 0 volts. ¿Se descarga la velocidad de la luz? No, no se va a descargar a la velocidad de la luz, se va a descargar a través de la pequeña resistencia que tenga este cablecito. Pero pues va a ser una descarga muy, muy rápida que vamos a decir que es instantánea. Porque esta resistencia, este pulsador, imagínense, es muy, muy pequeña, entonces este capacitor se descarga rapidísimo. Entonces tenemos 0 volts. Entonces, justo cuando yo presiono el botón, tenemos 0 volts. Yo dejo de presionar el botón porque es un pulsador, ¿verdad? Un pulsador es de esos que usted presiona el botón y no se queda como presionado, sino que se devuelve. Eso es un pulsador, ¿verdad? Ese tipo de botón. No es lo mismo un botón tipo switch que un botón tipo pulsador. El pulsador uno lo aprieta y ya hizo su trabajo y luego volvió a su estado normal. Cuando volvió a su estado normal, vean que tenemos esta malla. ¿Por qué? Porque igual, como aquí hay una resistencia infinita, y aquí hay una resistencia infinita, por aquí tampoco hay corriente. Entonces, el único circuito que tengo es este, que si lo ven, es exactamente un circuito RLC, donde este sería el VIN. ¿Lo ven? Que es exactamente la tensión que hay conectada al V menos y al V más, es decir, es el VIN. Ahora, ¿cómo se cargaba un capacitor? Bueno, sería VCC es igual a 1 menos E a la menos T entre tau C por VCC. Esa sería la fórmula de carga de un capacitor cuando tenemos una tensión arriba y tierra. Entonces ya tenemos esta fórmula. Y tau C es igual a R por C. Que adivinen qué, ya me lo están dando. Entonces ya esta fórmula tengo absolutamente todo, porque también tengo ese VCC, que son estos 5 volts de aquí. Listo, entonces yo ya sé cuánto es VIN. Es decir, si yo graficara esto, como intentando como imitar esta gráfica de aquí, pero para mi nuevo caso, sería como que yo tenga una gráfica así. Donde aquí ambos tenemos el tiempo. Este va a ser Vout y este va a ser Vin. Estoy imitando el mismo tipo de gráfica. Nada más que vean que ahora voy a pensar que aquí en t igual 0 es t igual 0 cuando aprieto el pulsador. Es decir, justo aquí. Aquí es t igual 0. Entonces vean que cuando aprieto el pulsador, el capacitor se debería cargar. Y por la forma de carga del capacitor debería tener aproximadamente esta forma. Hasta llegar a los 5 volts. Vean que los umbrales son aproximadamente 1,25 volts y voy a dibujarlo como por aquí, 3,75 volts. Entonces, justo este tiempo es el tiempo en el cual la salida está dentro de los umbrales. ¿Cómo sé? Porque ya sé, haciendo el mismo análisis de la vez pasada, cuando V más es mayor que V menos, este colector abierto está en corte. Y en este caso vuelve a suceder que V más
es menor que V menos en este rango, ¿verdad? Estamos pensando en este rango dentro de la ventana. Por lo tanto, este colector abierto también está en corte. Entonces vean que la salida no tiene a dónde fluir corriente. Por lo tanto, Vout es igual a VCC, justo en este espacio. Y vean que aquí está el T igual 0. Y vean que tiene ese mismo tiempo. T final, voy a poner como este T final. Y esta sería la forma en que funciona este otro comparador de ventana, que se le llamaría un one-shot timer, porque uno presiona una vez y pues toma un tiempo en específico. Ahora, ¿cuánto vale ese TW? ¿Cuánto vale ese TW? Esa es la pregunta del ejercicio. Entonces ya sé que TW es igual a T1, T2, es decir, es igual a T2 menos T1, que es el tiempo que le toma al capacitor llegar a este valor y el tiempo que le toma en llegar a este otro valor. Es decir, que tengo que despejar U del capacitor es igual a VCC por 1 menos E a la menos T entre tau. Creo que ahora se me fue el menos hay que ponerlo ahí, ¿verdad? Y esto igualarlo a 1,25 y despejar T1. Y luego es igualarlo a 3,75 y despejar T1 y T2, ya planteándolos iguales estos valores para saber cuál es el tiempo que le toma al capacitor cargarse hasta este punto y cuál es el tiempo que le toma al capacitor cargarse hasta este otro punto. Y la resta entre esos dos tiempos es justamente el TW. Y así uno obtiene el ejercicio. Vean que ya lo único que hace falta es despejar de aquí cuánto vale T1 y despejar de aquí cuánto vale T2. Entonces ya les enseñé cómo estudiar también pues los comparadores de ventana. Este es uno en específico que tiene colector abierto. La próxima clase les voy a enseñar uno no con colectores abiertos, sino con amplificadores operacionales de uso general. Y con eso termina la clase de hoy. Muchas gracias.